en los exámenes para los que dentro de un momento se van a bautizar y que están acá adelante con nosotros. Pero también hemos estado participando en el tema de los que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso hace necesario que podamos, mi propósito esta mañana es hacer una pausa en lo que hemos venido tratando y quiero abordar ya tanto para los que se van a bautizar como a los que ya estamos en Cristo Jesús, pero también abordar con los predicadores del Evangelio, principalmente un tema importante, y este tema que quiero tratar es en relación a las verdades contenidas en el Evangelio. El propósito es hablar acerca de este tema tan urgente, como le decía, no solamente para los que van a ser bautizados, sino también para los predicadores del Evangelio y de igual manera para quienes ya estamos en Cristo. Hay verdades grandes que no podemos pasar por alto cuando predicamos el Evangelio, y creo que cada uno de nosotros sabemos cómo fue el tema de nuestro llamamiento en Cristo. Cuando estamos predicando el Evangelio y estamos hablándole a las personas acerca de su salvación, es muy importante tomar en cuenta esto. En primer lugar, amados hermanos, tenemos que darle un espacio necesario al tema de la realidad del pecado. Esto es muy importante cuando estamos predicando la palabra del Señor. ¿A qué me refiero con la realidad del pecado? He estado escuchando mucho más tiempo que se está hablando de la muerte física y se está dejando por un lado el tema de la realidad del pecado. El evangelio que no le habla al hombre que es pecador no es evangelio. Le está dejando al hombre una parte muy importante de la misma noticia del evangelio. Es muy importante que antes de estar hablándole al hombre del infierno, del lago de fuego y de muchas cosas más, tengamos que explicarle por qué va a ir a parar allí y cuál es la causa, el origen. Por eso mismo, por ejemplo, es muy importante que el evangelio elementalmente o al principio podamos dividirlo en dos partes importantes. Primero, antes de dar la buena noticia, damos la mala noticia. Y la mala noticia es la realidad del pecado. Hay un texto bíblico que en la palabra del Señor es un texto que marca toda la historia de la Biblia de ahí en adelante. Y es Génesis capítulo 3 y versículo 6. Mire, Génesis capítulo 3 y versículo 6 cambia la realidad del hombre de ahí en adelante y las consecuencias de esa decisión. Aún al día de hoy el hombre las está padeciendo. Vamos a leer la palabra del Señor, Génesis capítulo 3 y versículo 6. Dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Prestemos mucha atención a esa realidad. La realidad de la caída del hombre no se puede omitir en un mensaje del Evangelio. Es muy importante decirle al hombre
que en verdad la consecuencia de ese pecado cometido en el huerto de Edén es en primer lugar la separación. Y cuando hablamos de separación estamos hablando de muerte. Y entonces la primera muerte que abordamos en realidad es la muerte espiritual, porque ese es el orden. Antes de hablarle al hombre de Hebreos 9:27 de que el hombre va a morir y después viene el juicio, hay que hablarle que ahora mismo está muerto. Es decir, que ahora mismo ya está muerto. Lo que pasa es de que si no le decimos al hombre mismo que ahora está muerto, estamos pasando, en realidad, dando un salto muy grande en la realidad del hombre ahora mismo. Cuando hablamos de muerte espiritual, Dios fue claro, fue preciso, Dios fue concreto con el hombre y le dijo que el día en que él desobedeciera iba a morir. Esa fue la realidad. De hecho, puedo decirles que en verdad Adán, si bien es cierto, cuando él pecó no cayó, no quedó tirado, realmente en ese momento hubo una muerte, y es la muerte espiritual. La comunión con Dios se rompió y la realidad del pecado separó a Dios y al hombre. Después de este asunto de la muerte espiritual, debemos entender lo siguiente. Cuando estamos hablando y estamos predicando el Evangelio, no olvidemos que quienes están escuchando el Evangelio, su realidad es que ahora mismo están muertos en delitos y pecados. Por eso es que es bueno ir dando pausas cuando predicamos el Evangelio. No es bueno tomar una sola secuencia y querer inundar a la persona de tanto concepto bíblico que le queremos decir, porque no le estamos dando tiempo para que la misma persona esté absorbiendo lo que le queremos decir. La buena noticia se proclama y se proclama bien. En ese sentido, entonces, la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. O sea, no que el hombre, claro que sí, el hombre va a una muerte eterna, pero ahora mismo es una realidad presente. Él está muerto porque está separado de Dios. Otro asunto importante cuando hablamos de este tema es recordar palabras de Efesios. Vamos a ir allí, capítulo 2 y versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos. ¿Y qué es su muerte? Entonces le puedo decir, como le estaba explicando a los hermanos hace unos días, realmente éramos unos cadáveres espirituales. No había nada bueno en nosotros. Por eso es muy importante que cuando estemos haciendo la invitación, tengamos mucho cuidado de usar, por ejemplo, sea valiente. Usted está pidiendo a un muerto que sea valiente. Entonces debe tener mucho cuidado con las palabras que usa aquí en el púlpito. No es nada más que se le peguen las palabras y usted las vaya a pronunciar. Tiene que saber que aquella persona, si no es el toque del Espíritu Santo, esa persona no puede venir a la vida. Él está muerto en delitos y pecados. De hecho, nosotros, si no fuera por la obra de Cristo, siguiéramos igual, ¿no es cierto? Muertos en delitos y pecados. Ahora, para continuar sobre este mismo asunto, es muy importante también mencionar, Adán, él vivió 930 años. La muerte espiritual
Es decir, fue una realidad ya, hasta que el mismo Señor proveyó para ellos un sacrificio y Él los vistió, no más que con la piel de los animales, que significaba la justicia de Dios, no la propia justicia. Por eso mismo encontramos en Génesis 5:5 que finalmente Adán murió, pero murió físicamente, es decir, la consecuencia de su pecado quedó consumada allí. Primero la muerte espiritual y luego la muerte física. Otro tema importante que no debemos olvidar es la universalidad del pecado. La palabra del Señor nos dice, esto lo sabemos de memoria, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, a ver, predicadores del Evangelio, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado se hizo universal, es decir, todos pecaron. El pecado es el problema más grande del hombre ahora mismo, el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, el problema más grande es el pecado. Él debe saber que es pecador. Y aquí aparece otro aspecto importante en el Evangelio: la imputabilidad del pecado. ¿Qué quiere decir? De esto nos habla Romanos capítulo 5 y versículos 12 al 21. El resumen que podemos decir es que así como Adán pecó como representante de toda la humanidad, él arrastró a toda su descendencia al mismo problema del pecado. Es decir, juntamente con Adán, todos pecamos. Ya de ahí entonces tenemos que hablar y pasar al siguiente punto: la imposibilidad de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? La palabra del Señor nos habla. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y veamos aquí. Vamos a ver únicamente algunas partes importantes. Miren, no se les va a olvidar de esto. Voy a colocar mi mano aquí, y esta mano simboliza le vamos a llamar los 5 no hay. Vean el versículo 10, dice ahí, solo vamos a leer la palabra conducente. Dice: no hay justo ni aun uno. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. El versículo 12 dice abajo: no hay quien haga lo bueno. Versículo 18: no hay temor de Dios. A esto se le llama la imposibilidad de la salvación por justicia propia. Es decir, el hombre no puede hacer nada con su tremendo problema de pecado si él mismo está muerto en delitos y pecados. Estos son los 5 no hay que revelan el estado espiritual de un hombre sin Cristo. Es la misma idea que el Señor le dijo a los judíos en una oportunidad. Juan capítulo 8, Él le dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos no comprendieron la palabra del Señor. Él les dijo: nosotros somos hijos, pero ellos le contestaron: nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Ellos realmente estaban ciegos y sordos a la verdad del Señor. Cuando usted está proclamando el Evangelio, está hablando el Evangelio a ciegos espiritualmente. No se le olvide, está hablando el Evangelio a sordos espiritualmente.
le está hablando de Cristo a muertos en delitos y pecados. Por eso es que aquí tenemos que resaltar muy grandemente la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está haciendo la obra, realmente no hay una verdadera salvación. Y aquí entonces hay un asunto importante. Dentro del mismo tema de la mala noticia, tenemos el estado de condenación. El hombre ahora mismo, según la palabra del Señor, en Juan capítulo 3 y versículo 18, ya ha sido condenado de permanecer en ese estado de incredulidad. El hombre se encamina a la consumación de su condenación, pero ahora mismo ya lo está. Es lo que dijo el Señor en Juan capítulo 3 y versículo 18. Ahora vamos a hablar de la buena noticia. Ya que le hemos dicho a las personas que son pecadores, el Evangelio tiene que revelar el pecado, porque si el hombre no sabe que es pecador, entonces no tiene nada de qué arrepentirse. Solo le decimos Dios te ama, Juan 3:16. Solo decimos Cristo murió, pero primero el hombre debe saber que está perdido, está sin Dios, sin fe y ninguna esperanza. Después de que usted le ha presentado a la persona su problema, ahora viene la obra de gracia. Y la obra de gracia es la obra de Cristo. Y usted inmediatamente piensa, por ejemplo, en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al versículo 4. Ahí está un resumen. A esto le llamamos el centro o el corazón del Evangelio. Como ya le hablamos a la persona de su problema, ahora le vamos a hablar de la obra de Cristo. Leamos rápidamente allí. Primera a los Corintios capítulo 15. Versículos vamos a ver del 1 al 4. Esta es la realidad. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amados hermanos, cuando vemos la manera como se predicó también, y los primeros, no se olvide que el primer predicador del Evangelio fue Pedro, ¿sí? El primer mensaje del Evangelio fue predicado en un día de una fiesta judía conocida como Pentecostés. Hechos capítulo 2. Ahí por primera vez se proclamó el Evangelio, pero el Evangelio se proclamó por primera vez esencialmente a judíos. Ellos conocían mucho de la ley, pero ignoraban el nuevo camino, el cual es Jesucristo. Así que con el paso del tiempo los hermanos predicaron y presentaron a Cristo, y el Evangelio es ya en la segunda parte aquí que estamos tratando, es la obra de Cristo. La misma palabra del Señor dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la noticia del Evangelio. Pablo, cuando llegó y cuando escribió a los hermanos en Corinto, él les dijo, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2, amados hermanos,
Cuando yo llegué allá con ustedes, yo no quise estar hablando de otra cosa, ni de saber nada más que únicamente a Cristo y a Él crucificado. Esa es la palabra del Evangelio. Aparte, amados hermanos, debemos entender Juan capítulo 19 y versículo 30. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, Él había entregado su vida completamente en la cruz. El Evangelio le anuncia al hombre que él puede ser rescatado de la esclavitud del pecado mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Evangelio proclama a Cristo. Cuando hablamos de la proclamación del Evangelio, Mateo 28, 18 al 20, ahí tenemos a Jesucristo instruyendo a sus discípulos. Él le dice a los hermanos, a los discípulos que iban a ser enviados a proclamar las buenas nuevas. Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el segundo todo, toda potestad, todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, amados hermanos, cuando hablamos del Evangelio, no debemos olvidar, cuando estemos haciendo la invitación, hay un elemento importante allí y un elemento bíblico. Se le llama el arrepentimiento. No tenemos que olvidar el arrepentimiento. Por ejemplo, cuando hablamos del arrepentimiento, leamos Hechos capítulo 3 y versículo 19. Dice de esta manera, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es bíblico. El hombre que está siendo llamado, él debe ser llamado primero a arrepentirse de sus pecados. Esto es bíblico, es una doctrina, la doctrina del arrepentimiento. El arrepentimiento en sí implica un cambiar de dirección. Vamos por el camino ancho a la condenación eterna. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando se arrepiente? Da una vuelta en ese camino y se vuelve a Cristo por la obra del Espíritu Santo. El hombre cuando llega a Cristo debe llegar arrepentido. ¿Y arrepentido de qué? De sus pecados. Pero el pecado más grande es el de la incredulidad, el no creer en Cristo. Cuando hablamos también de la proclamación del Evangelio, hermanos, no tenemos que olvidarnos de algo. Dando los hermanos, por lo menos a lo que nosotros atendimos, le hicimos mucho énfasis en este asunto. He estado escuchando mucho que se está ofreciendo a Cristo como Salvador, pero no se está presentando como Señor. Aquí hay un divorcio entre Señor y Salvador, y la obra es la misma. Cuando hablamos acerca del señorío de Cristo, debemos entender lo siguiente: las personas que vienen a Cristo deben creer en Cristo como Señor de sus vidas y Salvador de sus almas. Por favor, no se le olvide de esto. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo hay una tendencia muy peligrosa en la vida de muchos creyentes que le interesa la obra de salvación, pero no le interesa el señorío de Cristo.
Y este divorcio ha creado un gran problema. Gente que solamente quiere bendición, pero no quiere compromiso con el Señor, porque así fueron formados, así fueron informados del Evangelio. No, hermano, mire, vamos a leer algo. Hechos capítulo 2 y versículo 36. Tomen nota, por favor. Hechos capítulo 2 y versículo 36. Lea esto en la palabra del Señor. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué, hermanos? Señor y Cristo. Y es la proclamación del Evangelio allí. Se está proclamando el Evangelio. Jesucristo es Señor. ¿Sabe por qué? Un día el mismo Señor Jesucristo le dijo a los hombres: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no quieren hacer lo que yo les mando. Hay un problema grave ahora mismo con el creyente. Amados hermanos, antes de llegar a Cristo, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, no hay de otra manera. Estábamos allí, pero al venir a Cristo, tanto usted como yo, fuimos puestos bajo el señorío de Cristo. Ahora Él mismo es nuestro Señor y Salvador. Si no queremos recibir a Cristo en su señorío, tampoco puede ser nuestro Salvador. Primero debe ser nuestro Señor. Y vea, esto es muy importante lo que le voy a mencionar. Mire, aquí está Romanos capítulo 8. Perdón, hermanos, Romanos capítulo 10. Leamos la palabra del Señor allí. Capítulo 10. Hermanos que van a ser bautizados, este texto bíblico se les ha estado repitiendo mucho. Dice capítulo 10, la palabra del Señor, la leemos versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Así no predicaron a Cristo? El Señor nos perdone si estamos haciendo mal el trabajo. Hoy en día nos estamos despegando mucho de las Escrituras y nos estamos volviendo imitadores de predicadores. Y cuando vienen acá al púlpito, parecen clones de predicadores que andan por allí en las redes sociales. El predicador del Evangelio ostenta, es embajador en nombre de Cristo. Tiene una grande responsabilidad de presentar a Cristo, pero presentarlo bien. La obra no es suya, es del Espíritu Santo, pero debemos conducir a las almas a un encuentro verdadero con el Señor. Aquí no hay medio hijos, ni ya casi hijos. Somos o simplemente no. Y aquel que no esté seguro de su salvación puede llegar a las aguas del bautismo, pero puede seguir con dudas allí también. La piedra angular, la piedra básica, lo que realmente me une a la salvación, a la vida eterna, es Cristo. La palabra del Señor lo dice así, estamos leyendo.
Y cuando hablemos de la confesión de fe y estemos haciendo la invitación, no es mi presión, no lo es. Según el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 8, el papel del Espíritu Santo es convencer, no yo. Le puedo estar arrojando una carga psicológica de miedo a las personas y se están olvidando por qué deben creer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la necesidad? Cuando Cristo estuvo allá en la casa de Zaqueo, Zaqueo le colocó todas sus propias justicias y Jesucristo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, usted y yo. Hermanos, la obra de regeneración es del Espíritu Santo. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio también. Pero ahí mismo, en el Evangelio de Juan 16:9 dice que el pecado más grande es no creer en el Hijo de Dios. Ese es el tema. Y después, hermanos, entonces sí podemos hablar de bautismo. Cuando la persona no está totalmente clara en este concepto, en el concepto bíblico, puede ser que lo estemos colocando en un estado peligroso. Y de allí, hermanos, es que abundan mucho. Anoche ya de último, ya en las últimas horas de la noche, estando acá con los hermanos, hablábamos de testimonios reales. Aquí no son testimonios leídos de un libro, estos son sacados de la realidad, del vivir día a día en la obra del Señor. Hay un creyente que se acerca, él tiene necesidad, este es un testimonio real. Y él dice: hermano, quiero hablar con usted, ¿a dónde podemos hablar? Yo tengo una grande necesidad, escucha bien, yo tengo una grande necesidad en mi vida. Hay un problema muy serio, hay algo que no me deja tener paz. Lo he estado llevando durante mucho tiempo y no he podido solucionarlo, pero ya no puedo más. Y el hombre recorre muchos kilómetros y horas y nos llega allí. Estamos trabajando en el Señor en una región de Quetzaltenango. Él llega allí con su familia. Hermano, yo tengo un gran problema. Hace 20 años aparentemente yo llegué al Señor, pero quien me predicó el Evangelio no lo hizo bien. Y ahora mismo, hermanos, tengo 15 años de ser predicador del Evangelio, pero yo me he dado cuenta que en realidad no soy salvo. Y cada vez que yo estoy predicando el Evangelio, se viene una voz: ¿por qué estás predicando algo que tú no tienes? Hermano, yo ya no quiero seguir así. Yo necesito, y he acudido a los ancianos y le he dicho: hermanos, miren, yo estoy mal. Yo no tengo la seguridad de mi salvación. Y los ancianos, dice él, me han respondido: ¿qué estás hablando? ¿Cómo nos vienes con eso después de 15 años de ser predicador del Evangelio? Cierra la boca, pórtate bien, así estás bien. Si usted se diera cuenta la grande responsabilidad de predicar el Evangelio. Y dice el hermano: yo necesito realmente un verdadero encuentro con el Señor.
Ahora usted se pregunta, ¿cómo le va a predicar el Evangelio a un predicador? El Evangelio, hermanos, no, el poder del Evangelio no radica en usted. El poder del Evangelio radica en Dios. Así lo dijo Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, hermanos, comenzamos con las verdades bíblicas elementales, el ABC, lo que yo debo saber, lo que yo debo entender, lo que yo debo creer antes de bajar a las aguas del bautismo. Y en ese movimiento estamos. Él se pone en pie y él dice: yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Él ese día realmente nació de nuevo, no hace 20 años, nació de nuevo. Pero, amados hermanos, aquellos que han sido llamados para heredar la salvación, el Señor en su momento oportuno los hace llegar a sus pies en una verdadera conversión. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Evangelio no es estático, el Evangelio no es pasivo, el Evangelio no es muerte, el Evangelio es vida y vida en abundancia. Por eso, cuando usted realmente queda unido a Cristo, es inevitable saber que la obra del Espíritu Santo es visible en usted y usted realmente puede decir: yo ya no soy lo que antes fui. Pero posiblemente, si no llegó de verdad, si no quedó unido a Cristo, entonces usted va de fracaso en fracaso en su vida. Porque ¿cómo va a ser doctrinado si le hace falta lo más importante, Cristo, en su vida? Hermanos, dijo aquel, ahora sí, hermano: ay, hermanos, yo no puedo regresar a la comunidad sin ser bautizado. Ay, ya los hermanos no me van a querer bautizar, si ni querían ayudarme. Yo necesito que vayamos a encontrar donde hay agua, como dijo el etíope. Aquí hay agua. Y comenzamos a buscar. Finalmente encontramos agua en esa región. Y allí, hermanos, él fue bautizado. El hermano que bautiza normalmente usa estas palabras: fulano de tal, según la profesión de tu fe, que es en Cristo Jesús, y el mandamiento dado por el Señor a sus apóstoles, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y allí, hermanos, cuando el hombre terminó en el acto del bautismo, un bautismo sí, pero la cara era diferente. El peso de todo aquello que había llevado, ese peso, hermano, quedó arrojado, porque sabe una cosa: la sangre de Cristo tiene poder. Y allí mismo, hermanos, dijimos: hermano, aquí nos separamos, nosotros vamos, ya nos urge llegar, ya es tarde. Él dijo: no, hermanos, yo me voy con ustedes. Estaba muy gozoso, por primera vez estaba experimentando la verdadera salvación. ¿Es la que usted tiene? Pregunto, ¿es la que usted tiene? ¿Está realmente unido a Cristo? ¿Entendió por qué creyó en Él? ¿Es ahora Cristo su Señor y Salvador? ¿O solo le interesa su Salvador? Amados hermanos, las verdades del Evangelio son las verdades de ayer,
Ese es el Evangelio. El Evangelio que le dice al hombre que es pecador. El hombre debe saber su imposibilidad de salvarse a sí mismo, pero también que le presenta la obra más grande de todos los tiempos, la obra de la redención, Cristo, y a Él solamente crucificado. Y luego la invitación también, sabiendo que debe entender que es un necesitado del Señor, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí hay agua. Después de haber creído en Cristo, la pregunta es, ¿qué impide que seamos bautizados? Adelante, en el nombre del Señor, amados hermanos. Que su fe esté en Cristo. Ha sido de Cristo como Señor y Salvador. Y el bautismo es el testimonio de lo que ya tuvo que haber pasado en sus vidas. Ya tienen que estar fundados en Cristo. Ya tienen que haber llegado allá seguros de su salvación en Cristo Jesús. Y no se olvide que somos salvos, 1, de la esclavitud del pecado, 2, de la condenación eterna. Que el Señor nos siga bendiciendo.